Aquí estamos de la exposición de Familia Boca con Lisandro Fix para conversar sobre 25 millones de argentinos, obra que no solo actuás, dirigís, sino que también has escrito y que tiene mucho éxito y hace mucho tiempo que está en cartel. Sí, ¿Qué significa eso? Estamos en el segundo año de temporada y el significado no lo sé. Lo que sí creo es que la obra tomó una dimensión diferente. Supongo que por el contexto que estamos viviendo actualmente. O sea, yo cuando escribí la obra y cuando la empecé a idear, dudé hasta el tema de por qué de ponerla en un contexto tan duro, ¿no? Como fue la última dictadura del 76 al 83. Bueno, por eso se llama 25 millones de argentinos, ¿no? Porque transcurre durante el Mundial 78. Pero dudé porque me parecía que era un tema que por ahí reiterativo, y aunque a mí me gustaba hablar del tema, pero hoy supongo que el contexto tiene otro significado, ¿no? Ha tomado una dimensión lamentablemente esa situación, y supongo que por eso también pega de otra manera la obra. ¿Crees que en tiempos en los cuales tenemos lastimosamente un desaparecido por el Estado, que es el Chico Santiago, qué crees que le aporta que esta obra que escribiste hace 2 años atrás, que ni siquiera pensabas por ahí en esta situación en la cual se resignifica, ¿no? Este hecho que pasó hace ya más de 40 años, esta historia que vos contás, que se resignifique con el hecho de que hay un desaparecido en democracia? Sí, ¿Qué crees que le aporta a la obra? No, a la obra. ¿Qué le aporta este hecho a la obra? Que la obra esté en cartel a este hecho, ¿no? Supongo que es esta forma de seguir conscientes, pensando y reflexionando con respecto a estas cosas. O sea, no me parece un tema menor. Aporta, creo que desde el lugar de la reflexión y de decir, mirá lo que pasaba, aunque la obra no se trata de eso, ni de desenmascarar nada. O sea, muestra las cosas como, por supuesto, tiene una mirada. Yo no voy a ser tan ingenuo de decir que no pongo una mirada sobre la obra, pero no está puesto el foco ahí. Sin embargo, ese foco hoy toma el significado de tomar conciencia, de hacer memoria, de ver que además de la historia que contamos, que es una historia de amor en esos tiempos, tiene una connotación tristemente que nos hace acordar, ¿no? Claro, que hoy en día se resignifica. Se resignifica, sí, claro. No sé, ojalá tome valor eso y sirva para esto, que lo que te dije, que no perdamos la perspectiva de lo que sucedió. Bueno, y uno de los personajes de la obra, ¿no? Es el de Ana. Y yo, quería rescatar el vínculo que había entre la protagonista, que es Ana, y su madre, esta madre que por ahí no quería ver la situación que estaba sucediendo. Sí. Pero sobre todo quería marcar 2 personajes que son el novio de Ana, que es Juan, y su padre, que era militar, ¿no? Estos 2 personajes no aparecen en la obra, pero tienen un peso enorme, ya sea por los monólogos de ella o todas las cosas que van remitiendo a estos personajes que no aparecen, pero que toman un peso importante, aunque no estén. Sí. Están muy presentes, de hecho son personajes fundamentales a la obra para el desarrollo. O sea, este novio es el que por el que ella hace todo, ¿no? Por el que ella se juega y por el que hasta comienza a ser una militante de Montoneros. O sea, ella como muchos, ¿no? Como muchos militantes de aquella época, que empiezan medio como por ahí un pensamiento que se desarrollaba en ese momento, con ideales, con cosas, y de a poco iban terminando inmersos en una situación de militancia y de armas que tal vez no se lo habían propuesto, y sin embargo la situación lo llevaba hasta ese lugar. Y esta historia es real, además, ¿no? Sí. Esta historia de Ana fue medio que de casualidad o por amor empezó a militar en Montoneros y terminó inmerso
inmersa en la organización, trabajando activamente. Y después el padre también forma parte de este relato, porque también en oposición a él, y marcando la diferencia y marcando esta ideología que se cuenta, me resultaba también dramáticamente mucho más accesible el hecho de ponerla a ella en un seno de familia y amistades que tengan que ver con la vida militar, que podía marcar por contraste lo que ella pensaba y lo que pensaba su madre, por ejemplo, ¿no? Sus amigos, que por ahí participaban. Otra de las cosas que intenté hacer en la obra fue que cada personaje ocupe un rol diferente en lo que era la sociedad de ese momento, ¿no? Cada uno tiene un rol social distinto. Está la madre, que era familia, que se enteraba pero no tanto, pero que colaboraba de alguna manera. Tiene comentarios como que si a alguien le caía mal o algo que es medio tomado con un poco de humor, que dice que este tipo habla de un tipo que tenía cara de peronista y que le va a decir a Ortiz que lo investigue porque ese seguro que anda en algo raro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Había civiles que tenían acceso y colaboraban desde ese lugar. Se repiten muchas frases que quedan en el inconsciente colectivo, que uno a veces mucho no sabe de dónde salieron, ¿no? Y viendo esta obra hay muchas frases que obviamente uno la encuentra su raíz. Sí, por supuesto. Están incluidas todo ese tipo de frases. Sí, no, es que se hablaba así. O sea, de la facultad de la UBA también. Yo era chico, sí, por supuesto, esos prejuicios y esas cosas. Hay frases que no están. Ese algo habrán hecho. Claro. Era una frase popular prácticamente. Está la frase del mundial de derechos humanos. Somos derechos humanos. Sí, por supuesto. Sí, muchas de esas cosas que a mí me quedaron grabadas y que forman parte de una mirada para el costado y de una... También está este personaje Facundo, que es el amigo, que no se entera porque no tiene ningún interés y tampoco se entera. Después está su amiga, que no vamos a contar, pero participa y colabora desde un lugar bastante más activo. Está ella, que es la militante montonera, y después está Ortiz, que es el militar que está ocupándose de desaparecer gente. Entonces, como que cada uno ocupa un rol distinto en ese sentido. Eso también me interesó volcarlo para que no se repitan personajes, para que no se repitan cabezas también a la hora de hablar, aunque puedan estar de acuerdo unos más que otros, pero que no sea la misma manera de pensar. Otra de las cosas que perduraba durante toda la obra eran unos silencios en las escenas, ¿no? Por ejemplo, entre Ana y su amiga, entre Ana y su madre, entre Ana y Ortiz. Esos silencios le daban un tono más especial a la escena, ¿no? Ya sea en una situación tensa o como que le daba más relevancia a la situación, ¿no? Eran como silencios muy, muy pesados. Y sí, los silencios son tan fundamentales como las palabras. Acá es más fundamental, creo yo, en esta obra. Sí, te podría decir, porque también hay muchas de las cosas que son las que no se dicen, las que toman valor. También porque los personajes están llenos de contradicciones, como todos estamos llenos de contradicciones. Entonces también me gustó esto de que Ortiz esté enamorado, muestre un rasgo humano en ese sentido, no porque no lo sea, porque bueno, eso ya entramos en un nivel de complejidad humana bastante raro, pero también es el tema de que no me interesaba juzgarlo a Ortiz ni a nadie de estos personajes, porque Ortiz en esa cabeza está haciendo las cosas bien. Para él está haciendo las cosas bien. Él está defendiendo su país a su manera, ¿no? Está defendiendo la seguridad, está protegiendo
sus valores y lo que él cree que es lo que tiene que defender y el de la manera que lo hace. Y Ana también, por supuesto. Y Ana también, por supuesto. Entonces, un rol de montonera activa. Claro. Entonces cada uno, o sea, no me interesaba juzgarlo, y todo lo que está detrás son muchas de las cosas de las que no se hablan, y ahí intervienen los silencios, ¿no? Entonces con la madre también, porque la madre se da cuenta que hay algo que está en peligro y que está funcionando mal. Entonces también esos silencios con la amiga también, que están en veredas opuestas de pensamiento, y Ana sabe que está en la vereda opuesta porque sabe del seno familiar del que proviene. Entonces esos silencios son importantes. Bueno, y cuando la obra comienza, no leemos a este personaje Ana, ¿no? Un poco haciendo como una confesión, como un mea culpa sobre algunas situaciones, digo, ¿no? Empieza a contar sus comienzos montoneros, con la guerrilla, cómo conoció a Juan, que fue, bueno, uno de sus grandes amores. Y me llama la atención, por ejemplo, cuando ella empieza a contar en un momento así como, bueno, un acto fallido, podría decir eso, que dice: yo creía que una manera de cambiar el mundo era a través de las armas. En ese creía, obviamente hay una duda, ¿no? Digo, claro. ¿Por qué deseaste plantear, ¿no?, esta duda en este personaje? Digo, ¿qué crees que quiso decir con ese creía? Porque, bueno, punto seguido dice: fue un error. Sí. No, dice: fue una acción absolutamente equivocada. En este país y con esta gente fue una acción equivocada. Eso es lo que dice. Mirá, la frase me fascinó y no es mía. Es real esa frase de Ana, la verdadera, que lo dice en un documental. ¿Qué quiere decir? Forma parte de las preguntas que uno se tiene que hacer. Creo que las obras de arte, las obras de teatro, te tienen que dejar preguntas, no te tienen que dar respuestas. Entonces, es una pregunta. Es una pregunta. Sí. Porque sí, nosotros nos podemos preguntar, ¿fue un error? ¿Es verdad que la violencia no se combate con violencia? ¿Es un error? Nos quedamos con esa pregunta, por supuesto, y que fue un error, y mirá, las consecuencias fueron feroces, las consecuencias de ella misma en particular fueron feroces, ni hablar sociales, ¿no? Las consecuencias sociales que hubo, de vida de una generación entera. Entonces, que ella se lo plantee, que se lo plantee un montonero hoy, y que se lo plantee de verdad, porque es real. A mí me pareció fascinante eso, porque yo me quedé como vos, sí, ante esa confesión. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella. No se me cruzó preguntar. Creo que no se trata de mirarlo como una frase de arrepentimiento, sino una frase de duda. Es una duda. Sí, o sea, duda porque hoy con el diario del lunes hay que preguntárselo en serio. O sea, tal vez en ese momento ellos creían, por supuesto que había erróneamente, yo ahí sí pongo mi juicio, una mirada romántica hacia lo que había pasado en Cuba, entonces una ilusión de que eso podía ser posible para la Argentina, y obviamente no, hasta el Che tuvo esa fantasía ingenua de querer hacerlo en Bolivia. Cuba fue Cuba y nada más. Entonces querer trasladar eso, una idea a distintos contextos, les salió muy mal. Entonces creo que la duda se la pueden plantear honestamente y muy profundamente, eso, y me gusta plantearla en la obra, porque eso es lo que hace también que Ana sea el personaje protagónico, una heroína trágica que por lo menos, más allá de su arrepentimiento y su duda y de sus errores, por lo menos lo pone en duda. Entonces me parece que eso es lo que hace más empatía y lo que nos lleva un poco mejor la obra a llevarla un poco más afectuosamente, ¿no? Sí, a mi modo de ver también tenía algún tipo de punto
punto de contacto con infancia clandestina, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que se establece como una balanza en un momento, ¿no? Ella está embarazada, ¿no? Desde el primer momento de la obra ella está embarazada, o que estuvo embarazada en esa época, y digo, estaba la militancia, digo, era la vida, como diríamos, la vida por Perón, era la vida particular de una mujer embarazada contra el ideal de un nuevo país, porque por ahí yo creo que iba hasta ese punto, el ideal de un nuevo país. Ahí entra la ideología y la militancia, no solo de Montoneros, claro. O sea, entra la historia de la humanidad prácticamente, en dar la vida por un ideal y por supuesto sacrificar todo por la libertad, la vida, un ideal, tu manera de ver las cosas. Hay mucha gente que lo hace y lo hizo. No hay más. Algo me conmovió de la historia de Ana, de la historia real. Algo me conmueve de las cosas que suceden, que sucedieron. Estos idealismos son atractivos porque hay gente que luchaba por algo mejor, y así también compongo a Ortiz, porque estos tipos también luchaban por un mundo mejor, a su manera, no es la mía, la de Ana tampoco, ¿no? Pero puedo entenderlo un poco mejor. Y personaje con un cinismo especial. Sí, por supuesto. Muy escalofriante cuando, bueno, yo lo había interpretado también por Gastón Cocherale, que de paso saludamos, y claro, bueno, también creo que se hace como que se quiebra, si se quita el tiempo, ¿no? Es como que entra él y ya nada. Y sí, porque ahí entra la ruptura, el gran tema, sí, y la gran diferencia, que ellos formaban parte del Estado, y ahí está lo que marca la diferencia. Ellos eran el poder absoluto, ¿no? El Estado, donde no podía surgir violencia, ni asesinatos, ni hacer lo que hicieron, bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, ahí es donde entra lo escalofriante, lo siniestro, ¿no? Lo otro puede ser violento, equivocado, fuera de lugar, todos los errores que quieras ponerle, pero con otro contexto, ¿no? Con otra realidad que no era la del terrorismo de Estado. Bueno, yo te quería preguntar también sobre la puesta en escena, ¿no? Que a mí lo que me parecía interesante era que cada espacio estuviera marcado por una iluminación específica, bueno, para recrear distintos lugares, porque si bien vemos dos épocas, en los 90 y en el 78, cada espacio estaba marcado por una iluminación específica. ¿Cómo habías pensado la puesta? Mira, siempre es complicado porque y por un lado el teatro te da grandes permisos, ¿no? Grandes permisos y que podés, por ejemplo, delimitar un sector con una luz. Fue pensar en el espacio, en la sala del Ópalo, que tiene una intimidad total con el público. Entonces eso hace que la gente, lo que me interesaba era que la gente se sienta en ese living, que se sienta en ese bar y que se sienta dentro de ese calabozo. Entonces me interesaba esta posibilidad de poder, tenemos la posibilidad de armar un living y que quede, por supuesto, porque si no es muy complicado, y que el calabozo pueda entrar y salir porque son una mesa y dos sillas, y el bar puede quedar a oscuras, la gente concentra la imagen en otra cosa. Con el teatro y una iluminación vos podés llevar la atención, es el gran desafío del teatro, llevar la atención donde vos como director querés que vaya, porque no es cine, vos no le haces un primer plano a alguien, claro, y el espectador mira lo que vos querés que mire. En teatro tienen todo para mirar y vos tenés que ocuparte de eso. No, por eso era lo más lindo, ¿no? Que con un simple cambio de luces trasladabas a
a tres momentos, tres espacios y te trasladaban, ¿no? Sí, fue trabajo de ensayo, de pensar, de diseñar la iluminación y salió bastante bien, creo. O sea, tuvimos la oportunidad de hacer la obra en distintos lugares. La hicimos en la ex ESMA, en Haroldo Conti. Ahí nos sorprendió un poco porque el espacio es mucho más grande, es enorme y tuvimos que modificar la apuesta. Pero bueno, o sea, lo resolvimos igual, ¿no? Entonces la cosa es adaptarse y pensar en los espacios de esa manera y resolverlo así, no más que eso. O sea, gracias por verlo, porque son cosas que, bueno, en el relato muchas veces uno no observa eso y bueno. Bueno, yo creo igual que has situado en contexto, te has podido ubicar al público en ese contexto, por lo menos yo sentí que podía entender un poco esa realidad que se vivía en el 78 con la euforia del mundial, con el campeonato mundial de la Copa, yo lo sentí y creo que has hecho un gran trabajo de guión, recopilando estas frases, caracterizando a los personajes. Yo, por mi parte, te quiero felicitar, me parece muchas gracias. Un buen trabajo. Excelente. Gracias. Fue un trabajo de mucha investigación y además forma parte de mi historia también. O sea, yo era muy chico, pero viví el mundial y viví lo que fue esa contradicción y ese festejo. Siendo un niño no tenía ni la menor idea de qué se trataba nada. Pero con los años empecé a ver que sí, se vivía un clima de fiesta. Imagínate ganar un mundial y en Argentina. O sea, Por primera vez encima. Claro, un mundial por primera vez y de local. Fue una locura. Ahora, lo que era una locura es lo que pasaba en otros lados muy cercanos a la cancha de River, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, a mí me atrajo mucho y volvemos, si querés, a la primera parte de las preguntas que tiene que ver. Yo lo situé porque es algo que tengo dentro, ¿no? Y me interesaba hablar del tema, de esa contradicción, de esos tiempos violentos y contar esta historia de amor. Hoy tomó otra dimensión. Bueno, Lisandro, yo quería felicitarte de mi parte porque cuando fui a ver la obra, creo que no hay momento que no te emociones y no se te haga un nudo en el estómago. Y creo que, como te dije, cada situación se transmitió, ya sea por las increíbles actuaciones, por tu trabajo de dirección y por las luces también. Bueno, gracias. Bueno, sí, hubo un trabajo minucioso con las actuaciones, trabajamos mucho, bueno, con Romina Fernández, que es la protagonista, trabajamos muchísimo, y con el resto, bueno, también con Patricia Rosas, que hace la madre, Brenda Bonotto, Manuel Novoa y yo. Y después, bueno, tuvimos reemplazos. En su momento entró Carolina Darman a reemplazarla a Brenda, porque Brenda tuvo un viaje. Y bueno, y Gastón Cocharale, que me reemplazó a mí en un viaje también, y ahora que estoy haciendo el Avaro también me reemplazó otro. O sea, también me gusta eso, ¿no? Como desde la dirección plantear al actor lo que tiene para dar, más allá de que hay alineamiento del personaje. El de Gastón es diferente y eso me parecía bueno, muy bueno, que suceda. Te quería hacer una pregunta que nosotros hacemos siempre. En todos los programas elegimos una escena de cine, y puede ser un clásico, puede ser una película, y la profundizamos, la charlamos, no la película entera, sino una escena. Ajá. Si vos tenés alguna en particular que tenga que ver, que no tenga que ver, que vos en este momento particular la quieras compartir. Puedo hablar de películas favoritas, te puedo hablar del Padrino, de la escena de Brando con Al Pacino cuando le dice, Al Pacino le dice que no se preocupe, que él ya se va a hacer cargo de todo. O sea, forma parte de mi top one, te diría, para mí es lo mejor. Esa escena también le dice que el que le viene a invitar para hacer un trato es el traidor. Es el traidor, que le dice que él nunca se esperó eso para él, que esperaba que sea otra cosa, que sea gobernador o diputado o algo así, senador.
que no se esperaba que él termine siendo el jefe de la familia, o sea, ser un mafioso. Es un poquito parecido a Ortiz, Michael. Y Michael, sí, por supuesto. Sí, o sea, pone por delante su familia, pero bueno, lo que pasa es que después con el correr de las películas uno se da cuenta de que no. De que él no pone por delante la familia. Su padre sí ponía por delante la familia, él no, por eso mata a su hermano. Es interesante también ver la diferencia entre Vito Corleone y Michael Corleone, ¿no? Porque ciertos códigos, ciertas valores distintos. O sea, en la 2 Michael va a preguntarle a su madre, cuando ya está vieja, le pregunta, ¿cómo era papá en la intimidad? ¿Qué te decía? ¿Tenía contradicciones? Y la madre le decía, la familia, no pasa nada, la familia, somos familia y ahí no hay ninguna contradicción. Y él tenía la contradicción porque estaba esperando que se muera su madre para matar a su hermano. Para cerrar, si querés contarnos de algún proyecto que estés encarando, recién dijiste el Avaro. Sí, ahora estoy en el Avaro, trabajando para el San Martín, sí. En realidad para el Complejo Teatral Buenos Aires, se está haciendo en el Teatro Regio, en Córdoba y Dorrego, de jueves a domingo. Muy bien, es una comedia muy divertida, y con la dirección de Corina Fiorillo, con Antonio Grimao como protagonista. Y después sí, estoy con varios proyectos que ya te voy a contar. Uno con Juan Lupi y Romina Fernández, estamos haciendo un triángulo amoroso con un final trágico. Y un par de cosas más, pero bueno, eso es lo más concreto, próximo que tengo para contarte. Gracias, Lisandro, por este tiempo, por habernos esperado. Gracias a vos. Por todo. No, gracias a ustedes por dedicarle tiempo a la difusión del teatro.